Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, con el ejército más grande, una economía de 28 billones de dólares y una red de alianzas sin igual. En 1780, Estados Unidos era una nación nueva, endeudada por la guerra y con 13 estados que actuaban como países independientes. Y el padre fundador más importante que resolvería estos problemas no provenía de la nobleza. De hecho, era un inmigrante huérfano cuya ciudad natal fue destruida por un huracán cuando era adolescente. Alexander Hamilton era el forastero definitivo, armado solo con su intelecto y ambición. ¿Cómo resolvió la crisis financiera de Estados Unidos y preparó el escenario para que se convirtiera en una superpotencia global? Descubrámoslo. El viaje de Hamilton inició en el improbable lugar de las Indias Occidentales Británicas. Nacido en 1755 en la Isla de Nieves, Hamilton era el hijo ilegítimo de James Hamilton y Rachel Fawcett. Su vida temprana estuvo marcada por la pobreza, el estigma social y la tragedia. Huérfano a los 12 años tras la muerte de su madre por fiebre amarilla, Hamilton enfrentó un futuro con obstáculos casi insuperables. Sin embargo, fue un desastre natural el que cambiaría el curso de la vida de Hamilton. Con solo 15 años escribió un relato vívido de un huracán devastador que azotó el Caribe. Una carta publicada en un periódico local atrajo la atención de los líderes comunitarios. Al reconocer su talento excepcional, recaudaron fondos para enviar a Hamilton a Norteamérica para su educación. Sin saberlo, pusieron en marcha una serie de eventos que darían forma a una nación. El talento de Hamilton con la pluma inició su viaje a América, pero fue su destreza militar la que lo impulsó a las altas esferas de la sociedad. ¿Cómo este joven inmigrante sin experiencia militar llegó a ser la mano derecha de la figura más poderosa de la Guerra de Independencia? La respuesta está en movimientos estratégicos dignos de Sun Tzu. En 1775, Hamilton se unió a la milicia voluntaria Corazones de Roble, destacando rápidamente por su liderazgo. Su primer combate fue en agosto de 1776 al liderar su compañía de artillería en varias batallas contra británicos en Nueva York. El rápido ascenso de Hamilton en las filas fue un testimonio de su talento excepcional y su inquebrantable ambición. En menos de un año de unirse a la causa revolucionaria, llamó la atención nada menos que de George Washington en persona. Al ver el potencial de Hamilton, Washington lo nombró su ayudante de campo en marzo de 1777 y con solo 22 años fue su jefe de gabinete. El puesto colocó a Hamilton en el centro del esfuerzo bélico, donde era responsable de redactar órdenes, coordinarse con otros oficiales y gestionar la extensa correspondencia de Washington. Pero a pesar del prestigio de su puesto, Hamilton anhelaba la gloria de comandar en el campo de batalla. Su ambición y deseo de distinción militar lo llevaron a solicitar persistentemente un mando en el campo a Washington. Después de años de negativas, Washington finalmente cedió, otorgándole a Hamilton la oportunidad que había buscado. Justo antes de la decisiva batalla de Yorktown en 1781, fue en Yorktown donde Hamilton demostraría su valía como comandante militar. La noche del 14 de octubre de 1781, Hamilton lideró un audaz asalto nocturno a la red AL-10, posición clave británica. Con bayonetas caladas y orden de silencio total, avanzaron hacia los casacas rojas. El ataque fue preciso y sorprendió a los defensores británicos. En solo 10 minutos, Hamilton y sus tropas habían capturado con éxito el reducto rojo 10, una hazaña que contribuyó significativamente a la eventual rendición británica en Yorktown, al desempeñar un papel tan crucial en la capitulación británica que efectivamente puso fin a la Guerra de la Independencia. Hamilton se convirtió en un héroe de la independencia estadounidense y sus experiencias durante la guerra moldearon profundamente su visión para el futuro de los Estados Unidos. Fue testigo de primera mano de las ineficiencias del Congreso Continental y de los desafíos que representaba un gobierno central débil. Esas observaciones más tarde alimentarían su defensa de un sistema federal fuerte, capaz de unir a los distintos estados en una nación cohesionada. Además, su estrecha relación con Washington le ofreció perspectivas únicas sobre los desafíos del liderazgo y la gobernanza. Esta perspectiva sería invaluable en los años venideros, mientras Hamilton trabajaba para moldear las bases económicas y políticas de una nueva república. Con la guerra ganada, Hamilton buscó construir una nación.
Pero sus ideas sobre un gobierno central fuerte y una economía industrial estaban lejos de ser aceptadas universalmente. Hamilton creía que el gobierno central necesitaba ser fuerte para que pudiera mantener a la nación lo suficientemente estable como para prosperar. Sin embargo, esto lo puso en desacuerdo con otros padres fundadores, quienes temían la tiranía de un sistema federal fuerte. Acababan de escapar del dominio de un rey, no querían dar la vuelta y comenzar su propia monarquía. En la convención de 1787, las ideas de Hamilton fueron tan radicales que casi arruinan el proceso. Él abogó por una forma de gobierno que incluyera una monarquía electiva limitada, un concepto que fue recibido con incredulidad y rechazo total por parte de los demás delegados. Aunque rechazaron sus ideas más extremas, Hamilton permaneció como figura clave en la creación del nuevo gobierno. Se convirtió en uno de los principales autores de Los Papeles Federalistas, una serie de 85 ensayos escritos para persuadir a los estados de ratificar la Constitución. En estos escritos, Hamilton expuso las fallas de los artículos existentes de la Confederación y argumentó apasionadamente a favor de los beneficios de un gobierno central más fuerte. El núcleo del razonamiento de Hamilton era la seguridad nacional. No podías levantar un gran ejército y armarlo sin una economía sólida, pero nunca vas a tener una economía sólida si el entorno para hacer negocios no es estable. Pero Hamilton argumentó correctamente que no vas a obtener eso de una burocracia o de una legislatura grande y dispersa, lo obtienes de un comandante. La división ideológica entre Hamilton y los otros padres fundadores, particularmente Thomas Jefferson, era marcada. Mientras Hamilton imaginaba una nación industrializada, Jefferson abogaba por una sociedad agraria con autoridad federal limitada. Este desacuerdo fundamental sobre la dirección del país llevó a la formación de los primeros partidos políticos de Estados Unidos, con Hamilton liderando a los federalistas y Jefferson encabezando a los republicanos demócratas. Hamilton declaró célebremente: "Si estos estados no están unidos bajo un gobierno federal, inevitablemente tendrán guerras entre ellos". Los conflictos de Hamilton con Jefferson y James Madison sobre la política financiera y la estructura del gobierno fueron los primeros ejemplos de los conflictos partidistas tempranos que llegarían a definir la política estadounidense. En última instancia, la visión de Jefferson y Madison para la Constitución obtuvo más apoyo popular, pero gracias a la persuasión de Hamilton, sí incluyó un poder ejecutivo fuerte. Estados Unidos ganó su independencia, pero fue a un alto precio. Ahogado en deudas de guerra y sin crédito, el futuro de la nación pendía de un hilo. Hamilton fue nombrado secretario del Tesoro por George Washington en un momento crucial de la historia, y sus estrategias controvertidas estaban a punto de reescribir las reglas de las finanzas nacionales para siempre, y Hamilton no perdió el tiempo. Con una audaz primera iniciativa, propuso crear una deuda pública, asumiendo todas las deudas que los estados contrajeron durante la Guerra de la Independencia. Esta estrategia buscaba establecer la solvencia crediticia de Estados Unidos y atraer inversión extranjera. Hamilton sostuvo que si Estados Unidos demostraba que podía pagar sus deudas, los bancos extranjeros se animarían a prestar dinero al nuevo gobierno, aportando el capital necesario para su crecimiento. Pero la visión de Hamilton iba mucho más allá de la consolidación de la deuda. Él reconoció que para que Estados Unidos prosperara, requería un sistema financiero sólido para respaldar su economía dinámica. Con este fin, propuso la creación de un Banco Nacional, un concepto que resultaría crucial para administrar las finanzas del país y facilitar el comercio. El banco serviría como depósito de fondos gubernamentales, emitiría una moneda estandarizada y otorgaría préstamos a empresas e individuos, estimulando la actividad económica. Las innovaciones financieras de Hamilton no se detuvieron ahí. Implementó un sistema de impuestos integral que incluía aranceles e impuestos especiales, sentando las bases para una fuente estable de ingresos gubernamentales. Este sistema ayudó no solo a pagar la deuda nacional, sino también a financiar las funciones principales del gobierno y el desarrollo de infraestructura. Y la efectividad de las políticas de Hamilton fue transformadora. Para cuando dejó el cargo, Estados Unidos había alcanzado una calificación crediticia igual a la de cualquier nación europea. Hamilton creó la Guardia Costera de Estados Unidos para prevenir el contrabando y fortalecer los ingresos del gobierno con aranceles, mostrando su enfoque integral de las finanzas nacionales.
El concepto de poderes implícitos era fundamental en la visión económica de Hamilton y lo articuló para justificar la creación del Banco Nacional. A pesar de las ambigüedades constitucionales, esta doctrina tendría implicaciones de gran alcance para la interpretación de la autoridad federal, moldeando el equilibrio de poder entre los gobiernos estatales y nacionales durante generaciones futuras. Lo más importante es que el sistema financiero de Hamilton permitió una economía de mercado en Estados Unidos. Al establecer un Estado de Derecho mediante contratos exigibles y respeto por la propiedad privada, sentó las bases para la prosperidad nacional. Sus políticas fomentaron el espíritu empresarial, la inversión y la innovación en todo Estados Unidos, y la importancia de su impacto quedó clara poco después de que dejó el cargo. Las administraciones posteriores, incluidas las de Jefferson y Madison, descubrieron que cualquier alteración significativa a la arquitectura financiera de Hamilton provocaba crisis económicas, lo que subraya la solidez fundamental de su enfoque. Al crear una nación fuerte y digna de crédito con un sistema financiero robusto, Hamilton preparó a Estados Unidos para convertirse en una superpotencia. Un gran diplomático francés llamado Talleyrand conocía a Napoleón, conocía a todos los grandes generales y dijo que Alejandro Hamilton era, por mucho, el hombre más grande de su época. Mirando hacia atrás en la historia, Theodore Roosevelt dijo que Alejandro Hamilton fue el estadista estadounidense más brillante que jamás haya existido. Poseía el intelecto más elevado y agudo de su tiempo. A pesar de ser un gran hombre, los últimos años de su vida fueron todo menos eso. Se descubrió que había tenido una aventura y tomó la confusa decisión de detallar en un documento de 95 páginas cada aspecto de la relación y el chantaje que sufrió por parte del esposo de la mujer con la que tuvo esa aventura. Y luego murió en un duelo con Aaron Burr, donde arrojó su pistola antes de que se disparara el tiro. En mi primera versión de este video, repasé esas historias con más detalle, pero ese no es el objetivo del video que hice. ¿No es la conclusión que quiero que te lleves? Cuando consideras el impacto del trabajo y la vida de Alejandro Hamilton, él fue el padre fundador más importante y tenía una visión muy específica. Eso estaba en desacuerdo con muchos de los otros hombres que son idolatrados por la creación de la Constitución. Él también fue una de las primeras personas en vivir el sueño americano. Pasó de ser un huérfano en el Caribe a los niveles más altos de la sociedad. Para cuando terminó su vida, los dejo con una última cita de Hamilton. Mi ambición es tan grande que condenaría las condiciones humillantes de un oficinista y arriesgaría gustosamente mi vida, aunque no mi carácter, para elevar mi posición. Esperemos que haya muchas más personas en el futuro que puedan alcanzar el sueño americano. Y si pueden tener solo una décima parte del impacto de Alejandro Hamilton, lo estarán haciendo bastante bien. Gracias por vernos.